espectaculares que hemos estado haciendo en las últimas semanas sobre ciertos temas que creo que cada uno de nosotros nos vemos identificados porque hablan de la cotidianidad y cómo vivir una humanidad real, tratando de entender lo que es la vida emocional con la vida espiritual. Hay una serie que mi pastor ha venido enseñando las últimas semanas, se llama Sobrenaturalmente Humano. Es como transitar en esta tierra entendiendo que somos humanos, sintiendo con todos los desafíos que eso conlleva, sin dejar de creer que nuestra humanidad anula nuestra espiritualidad. Y con esto en mente, tengo unos invitados espectaculares que tengo el privilegio de entrevistar en este día. Son el pastor Alberto y Carol Rodríguez desde Barranquilla, Colombia. Aparte que son amigos de la casa. Alberto y Carol son parte del equipo pastoral de Iglesia Miami. Ellos son una pareja espectacular. Actualmente están encargados desde Barranquilla y Colombia de uno de nuestros pilares de sanidad interior, que es Corazón Saludable, ayudando, por supuesto, desde allá, remotamente, liderando lo que es nuestra comunidad online, a todas esas personas que se conectan de todas partes del mundo. Sabemos que tenemos grupos desde Europa y toda Latinoamérica. Ellos son las personas que cuidan de ellos y para nosotros es un privilegio tenerlos hoy aquí porque además de todo eso que acabo de decir que son, tienen un testimonio poderoso. Ellos están aquí porque Dios les ha dado la autoridad y Dios los ha traído hasta aquí para compartir de lo que tienen para dar. Un saludo a ambos. Gracias, estamos muy felices de estar aquí. Nos sentimos en casa, nos sentimos amados, abrazados y bueno, qué chévere. Sí, gracias a todos por venir, de verdad que chévere, nos sentimos, la primera reunión estuvo muy bonita, Dios se movió grandemente y creo que lo va a hacer ahora otra vez. ¿Cuánto lo pueden creer? Amén, así es. Ya yo me senté por lo menos, que era la parte más retadora de la experiencia anterior. Esta fue la más retadora, pero yo me senté, no hubo caída, todo está salvo. O sea, todo este saludo era para darle tiempo a ella que se sentara. Correcto, sí, todo estaba fríamente calculado. Muy contento. Venimos hablando de la salud mental, venimos hablando de que ser humano y vivir emociones y sufrir a través de las emociones no nos hace menos espirituales y mucho menos nos aparta del amor incondicional de Dios. Y eso es maravilloso. En esta oportunidad nosotros queremos seguir edificándonos, ¿no?, con este tema de todo lo que es la salud mental, pero esta vez en un escenario bien particular como es el escenario de pareja, el escenario del matrimonio. ¿Por qué? Porque sabemos quién está de acuerdo conmigo que la pareja es tu verdugo. Todo lo que Dios te quiere forzar, ¿verdad que sí? O sea, tu pareja es aquel que te lleva a buscar más de Dios o a separarte más de Dios. Esa es la realidad. Y esto es lo que vamos a venir a hablar con ellos. Primeramente quiero hablar un poquito de ustedes. Voy a hacer algo diferente, no se me asusten. Voy a hacer algo diferente de la reunión pasada. Quiero que hablen cuánto tiempo tienen de casados ustedes. Bueno, mi esposa y yo, para comenzar, somos divorciados. Este es nuestro segundo matrimonio de ambos. Hace 20 años estamos juntos. Como decía el pastor José la semana pasada, a veces la veo así sin cabeza caminando, y ella me ve así como tirándome por el balcón, pero han sido 20 años de verdad, de la mano de Dios, espectaculares. Tenemos 3 hermosos hijos. Bueno, ¿qué más te cuento de mí? Sí, le servimos a Dios desde hace aproximadamente ese tiempo, unos 18 años. Nuestros 3 hijos tienen la mayor 23, el que le sigue 17 y la última 12 años. Entonces, bueno, tienen tres temporadas, 3 temporadas. 3 ciclos, tienen, no, mejor dicho, experiencia de sobra en esa parte. Quiero comenzar entonces desde esta perspectiva de la salud mental y que me cuenten un poquito de esos 20 años que llevan juntos y que me imagino que como todo en la vida no es lineal, han habido valles y han habido montañas. Y quiero preguntarles, ¿cuáles son esos desafíos únicos que en el matrimonio enfrentan las parejas con respecto a la salud mental, a las emociones, bueno, esos caos emocionales? Es bien sabido que los divorciados no nos damos ciertas batallas que cuando uno se casa por primera vez las vive. O sea, hay cosas que uno definitivamente aprende del divorcio y dice no lo vuelvo a vivir. Pero una cosa es lo que tú decides no vivir y otra cosa es la experiencia que te toca vivir. Son 2 cosas completamente diferentes. Así es. Y de las cosas que nos ha tocado vivir fuertes en nuestro matrimonio,
pues uno fueron nuestros hijos cuando llegaron a la adolescencia, cada uno en su proceso, ¿cierto? Cuando llegan a esos dulces 12, 13, 14. ¿Hay aquí algún padre que tenga un hijo en esa edad dulce de los 12, 13, 14? Ok, ustedes saben de lo que estamos hablando. Y lo segundo, yo sé que esto no le pasa a usted, pero a nosotros a veces nos pasa, pasamos por una crisis económica muy fuerte. O sea, cuando te digo crisis económica es que había días donde no teníamos con qué comprar la merienda de los niños del día siguiente. O sea, fuerte, fuerte. Tremendo. Fueron dos episodios muy fuertes que marcaron nuestro matrimonio. Carol, y partiendo de esa premisa o de esos momentos, esas 2 temporadas de crisis, como le llamamos nosotros, ¿cuál era la condición emocional que ustedes tenían cuando esa crisis llegó? ¿Cómo estaban ustedes emocionalmente? Bueno, Oda, en mi caso, yo estaba atravesando 2 crisis al tiempo, porque en ese momento, eso fue hace 10 años, mi hija, la de 13 años, se fue para casa de su papá. Y fue algo que en lo personal como madre desgarró mi alma. O sea, yo sentí literal lo que la gente dice, me partió el corazón. No, yo sí sentí que se me partió. O sea, yo sentía un dolor aquí como si algo me sangrara por dentro. Entonces, además de eso que estaba viviendo emocionalmente, mi esposo ama a mi hija como si fuera de él. También, porque o sea, tu hija mayor es de mi tu primer matrimonio. Exacto. Okay. Entonces, él la ama igual que yo, pero como madre era indescifrable ese dolor. Y además el proceso económico que estábamos viviendo, que fue un proceso bien duro. Entonces eran como 2 episodios fuertes que nos tambalearon y fue como, ¿qué vamos a hacer? O sea, yo siempre he dicho, uno tiene la oportunidad de decidir cómo enfrentar los problemas. O lo enfrentas derrotado, llorando, o lo enfrentas con la mejor actitud de agradecimiento, agarrado de la mano de Dios, y sí, lloras un ratico, pero te levantas a dar la batalla porque no hay otra. Entonces era como lidiar con estas dos situaciones. En lo particular, a nivel de pareja, cuando mi esposo llegaba, se iba todas las mañanas a las 7 de la mañana a trabajar, ¿no? Pero no había trabajo, o sea, a buscar qué hacer. Y yo nunca lo juzgué, nunca me puse intensa, porque a veces podemos ser tóxicas, ¿verdad? 100%. Aquí no hay mujeres tóxicas. Aquí no, estoy sanidad. segura que no. Pero era como esperarlo y que él sintiera que llegaba a casa y llegaba a su momento de paz, de seguridad, de hacer que esos pequeños momentos valieran y tener calidad de tiempo en pareja. Eso es poderoso. O sea, mira, la condición emocional era devastadora. Ella estaba en su proceso de la niña que se había ido a casa de papá, manipulada en todo un proceso en contra bueno, no de la familia, de las tinieblas por derrocar el matrimonio, ¿cierto? Claro. Era lógico, una crisis. Era una con crisis. todo. Y aparte no había dinero. Sí. Entonces, yo quiero decirles de una vez aquí, de arranque, que mi esposa es la protagonista de esta historia. O sea, su sabiduría realmente nos trajo a estar aquí hoy. Si ella no hubiera tenido la sabiduría de haber entendido las cosas que Dios le mostró en su momento, no estuviéramos aquí. Qué poderoso y qué lindo decir y reconocer eso, Beto, porque sé que como hombre no es fácil reconocer esas victorias, pero que realmente hacen que la humildad de tu corazón se manifieste, porque tú no hubieses podido decir eso si no hubieses visto el galardón, si no hubiésemos atravesado, porque toda crisis tiene su fecha de expiración, señores. Si tú estás pasando por una crisis el día de hoy, quiero decirte que no es eterna. Así es. Y que tiene un día de comienzo y un día de final, ¿ok? Y con esto en mente, mi Carol, yo quiero hacerte una pregunta, porque, digamos, cuando nosotros pasamos por crisis a nivel de pareja, en el matrimonio, es normal que lo primero que tú hagas es rechazar a tu pareja. O sea, tú lo culpas, tú lo haces a él responsable de toda una situación y porque tú crees que él es la persona que debe solucionar, ¿no?, los conflictos, sobre todo en la parte financiera. Sí, total. Entonces, yo entiendo que también has pasado y estabas pasando por un proceso emocional sumamente fuerte, la ida de tu hija. Yo conozco tu historia y sé que has gobernado muchos gigantes y has perseguido la sanidad emocional. Sé que vienes de abusos en tu infancia, sé que conozco tu trayectoria y me llama demasiado la atención como en un momento de crisis como esta, lejos de caer tú en el pozo, porque tenías todos los disparadores emocionales que indicaban que tú no ibas a aguantar esta pela. Así es.
¿cómo hiciste para que, lejos de que esto te hundiera, tú gobernaras este gigante de esta manera? Definitivamente, y aunque se escuche cliché y se escuche común decirlo, de verdad la gloria completa es de Dios. Porque yo tenía dos opciones: o repetía lo que mi sistema de creencias me marcaba, que es el divorcio, que es darme por vencida, que es lo que uno ha venido viendo desde la infancia, ¿verdad? O tú decides a determinarte a dar la batalla de una manera diferente para que de la mano de Dios tengas la victoria. Algo importante que Dios me habló fue, si aquí hay alguna mujer que sienta que tiene el llamado a la consejería, a ser la buena amiga, la que se puede sentar horas a escuchar a la amiga, a consolar, bueno, yo me siento identificada. Entonces, Dios me dijo, en ese momento me dijo, con la misma pasión, cariño, esmero, que atiendes tus consejerías, que yo podía estar 1 o 2 horas atendiendo a alguien, puedo estarlo, me lo disfruto, me gozo en eso, con esa misma pasión e intención vas a atender a tu esposo, porque ese es tu primer ministerio. ¿Qué hice entonces? Él se iba para su trabajo a ver qué hacía por la vida, ¿no? A resolver, y yo lo veía cuando llegaba, y yo lo veía literal derrotado, o sea, yo sabía que nada había pasado. No solucionó, él llegó sin la solución. La cara, el semblante, tú sabes que la cosa no ha cambiado. Y yo decía, bueno, él llegó así, yo no me ponía a criticar, ni siquiera a veces hasta le contaba las cosas del día, porque yo sabía que emocionalmente era afectarlo. Entonces, no teníamos ni para pagar la cuenta de Netflix, entonces nos conseguimos a alguien que nos regaló, nos prestó la clave, ¿no? Y nosotros a las 9 de la noche, yo despachaba a mis hijos, los acostaba, ya cada uno dormidito en su cuarto, y nos encerrábamos los dos. Cerrábamos la puerta, poníamos películas de Netflix y era a compartir como novios, como pareja, como amigos. O sea, a ver series, a ver películas, a distraernos y cambiar el chip. Voy a ahondar aquí un poquito en eso. Ajá. Porque eso me parece, ya ahí ya estamos hablando de la sobrenaturalidad, porque sabemos que esto humanamente no pasa. Sí. Cuando hay una crisis en la casa, y de hecho el enemigo siempre va a apuntar al matrimonio como un target principal, porque a lo que toca el matrimonio acaba con la familia, exacto, acaba con la casa, eso es una realidad. Ahora, a mí me llama la atención, ¿qué pasó? ¿En qué momento? Porque ¿cómo manejaste tu frustración? ¿Cómo manejaste tus emociones que hacían, o tu decepción con Beto? De decir, ¿por qué nos trajiste hasta acá? O sea, ¿cómo puede ser que nos trajeras hasta acá? O sea, ¿cómo tus frustraciones y las cosas que las mujeres podamos sentir en ese tipo de momentos, las intercambiaste por compasión? Mira, Oda, fue el tiempo donde me determiné a buscar más de Dios, fue el tiempo donde me determiné a que fuera Él quien sanara mi corazón, que el Espíritu Santo me revelara las estrategias, pero llevándolo a la práctica, es tú levantarte y decir, Padre, yo decido esperar el milagro que tienes para mí hoy. Cuando uno ve que la cosa está horrible, o sea, cuando tú ves el huracán andando y tú ya hiciste lo que tenías que hacer y nada te funcionó, cuando tienes necesidades y no es la forma de tú decirle a tu esposo, oye, es que me hace falta un par de zapatos, por decirte algo, cosas cotidianas. Y uno, papá Dios, ¿qué hago? Es tú mirar para arriba porque no hay otra, o sea, no hay cuenta donde tú vayas a ver el saldo para ir a comprarte un gustico como un par de zapatos, y no por el fashion de la moda del momento, sino porque de pronto los que tenía estaban ya gastados, y ver la mano de Dios resolver en cada momento. Fue el tiempo donde más milagros vi en toda mi vida, milagros financieros, milagros de provisión, milagros de sustento, milagros de palabras, milagros. Y era como levantarme con esa fe expectante, Dios, ¿qué vas a hacer hoy? O sea, en mis fuerzas no hay nada que yo pueda hacer, pero en ti sé que hay mucho para hacer. Y mientras tanto, Beto, quiero que me respondas esto, y mientras tanto tú tratando de sobrevivir a ese pozo, porque yo sé que yo trabajo con parejas y trabajo con acompañamientos emocionales con hombres y con mujeres, y son dos escenarios completamente diferentes. Yo me imagino que tú en esa llovizna de ideas autodestructivas de fracaso, el statement más grande que el hombre lidia, que es el no soy suficiente, no lo estoy haciendo bien, ¿cómo pudiste bandearte y navegar ese tiempo gracias en esta a mi situación? esposa. La verdad, todo fue gracias a ella. Yo recuerdo que fueron 2 años, un amigo me prestó una oficina, un escritorio de una oficina,
Y yo me levantaba todos los días, me bañaba, me cambiaba, me perfumaba, me afeitaba, me montaba en el carro y salía porque yo no quería ver a mi esposa, que ella me viera a mí derrotado. O sea, yo salía en fe todas las mañanas, pero cuando eran las 2:30, 3 de la tarde y yo veía que el milagro no pasaba, pues obviamente la tristeza invade tu corazón, la frustración. Nosotros éramos hombres, éramos un matrimonio que le servía a Dios. Ocurrieron varias cosas. Uno, Dios me enseñó a nunca dejar de ser generoso en lo mucho o en lo poco. O sea, nosotros soltábamos y Dios proveía. Amén. O sea, vimos la cuenta. Miren, no sé por qué no lo dije en la primera, pero lo voy a decir en la segunda. Recuerdo un diciembre, un 31 de diciembre en un servicio donde alguien dijo, estaban predicando, íbamos a expandir el templo y dijeron, no, estamos recibiendo las ofrendas para el templo. Y lo único que teníamos era un dinero que nos habían pagado aquí, teníamos $1,000 en la cuenta. De alguien que nos prestaba la cuenta porque ni siquiera tenía cuenta. Y yo miré a Carol, mi esposo y yo, ¿cuántos matrimonios así se miran y ya se leen la mente así? Tú sabes. Y yo la miré y ella me entendió y me dijo, sí, hazlo. Sacamos los $1,000, sacamos el diezmo de ahí, la ofrenda y dimos el resto. O sea, nos quedamos en cero. O sea, en cero fue que la semana siguiente había que pagar las matrículas y quizás ese era el dinero de la matrícula, pero Dios me dijo, suéltalo todo. Y estábamos en la peor parte de la crisis. Pero Dios siempre nos dijo, mira, cuanto tú más sueltes, yo más te voy a dar. Y ese mismo principio lo empezamos a dar espiritualmente como pareja. Claro, porque sabemos que el Señor, obviamente, tiene esa capacidad de enseñarnos, de Claro. dar la semilla, sea financiera, sea de tiempo, pero a veces duele más dar tiempo que dinero. Claro, y entonces, Totalmente. claro, nosotros soltábamos y me obligaba a mí mismo a cambiar mi forma de pensar al momento de llegar a la casa. Porque no puedo ser luz para el mundo y oscuridad para mi casa. Entonces, entonces yo entendía el trato de Dios. Porque para mí era fácil dar el dinero, pero difícil llegar a la casa Y dar el tiempo. y dar el tiempo. Claro. Sobre todo cuando no me dan ganas de hablar, cuando no me daban ganas de verle la cara a nadie, yo llegaba Ni derrotado. manejar las crisis cuando tú estabas en una. Claro, y la gente pidiendo consejos y nosotros íbamos para adelante y entonces poner la cara de payaso, tú sabes, como servidores de Dios. O sea, porque una cosa es tu proceso como ser humano y lo otro es la herramienta que tú eres en manos de Dios. Así es. Entonces, o sea, tú puedes estar en el proceso que te dé la gana, pero Dios te va a seguir usando. Así es, total. Poderoso eso, ¿no? Nosotros estuvimos, ahora que dice mi esposo eso, aporto que durante ese tiempo no hubo un fin de semana que no le sirviéramos a Dios. Y era como ese reto conmigo misma y como ese reto contra la prueba, de yo decir, no me vas a derrumbar. O sea, tú sabías claramente cuál era tu enemigo, o sea, cuál era tu oposición. Y algo que me llama la atención para atajarte es, mujeres, entender cuando hay esta crisis y nuestra determinación es preservar el matrimonio, la relación o tu esposo, es importante que nosotros identifiquemos cuál es el verdadero enemigo. sí. El enemigo es la crisis, el enemigo la situación o el enemigo universal que todos tenemos, pero debemos alejarnos de la mentalidad que tu esposo, que es tu aliado, es tu enemigo. Eso, yo creo que eso fue clave cuando tú empezaste a decir, sí, estamos en esto, y los dos tuvieron de acuerdo en eso. Claro, ¿sí? porque la Biblia dice, tu lucha no es contra carne y sangre. Entonces, cuando tú entiendes que tu proceso va por encima de lo que tú estás viendo y que quizás hay malas decisiones tomadas en medio de la relación, malas decisiones económicas, por ejemplo, yo ahorita decía en la primera reunión, yo tenía fe para creer que Dios podía hacer un milagro todos los días y Dios lo hacía, pero no tuve fe para las finanzas y me endeudé muy bravo. O sea, yo tenía que recaudar o producir un promedio de $4,000 en Colombia, son algo así hoy 16, 15 millones de pesos, y lo que producía eran $500. O sea, las matemáticas no mienten, no. O sea, eso no da ni para adelante ni para atrás. Pero había que pagar el colegio, había que pagar la salud, había que pagar la comida, había que pagar la gasolina y era estresante. Pero en ese momento, aparte de todo lo que mi esposa Dios le empezó a dar, nos inventamos las noches de novio. Esa es mi siguiente pregunta. Y es que nosotros escuchamos estas historias
y tú dices, wow, o sea, uno dice, esta gente está ungida. O sea, esta gente tiene un pacto, esta gente es de otro planeta. Pero y yo, que estoy aquí en la casa, que le quiero arrancar la cabeza, que me quiero ir a dormir en el mueble. O sea, porque esa es la realidad. Sí. En momentos de crisis. La crisis viene a zarandearte, a separarte, no a unirte. La siguiente pregunta es eso, estratégicamente. O sea, ¿cuáles fueron esas técnicas? Yo quiero que tú me digas paso 1, paso 2, paso 3 y paso. ¿Cuáles fueron esas técnicas que ustedes utilizaron para permanecer? Por ejemplo, mi esposa ahorita te decía, la estrategia que ella encontró fue ser la mujer sabia de la Biblia, que edifica y que no pisotea su matrimonio. Entonces, ¿cuál fue mi estrategia? Pues dejarme usar por Dios para lo que ella estaba haciendo. O sea, yo sentí en ese momento, por temperamento, por tema ministerial, yo soy el que predico, el que enseño, y ella es la que está, tú sabes, detrás y me anima, y ella es muy buena en consejería uno a uno, y de pronto yo soy mejor hablando en público. Y yo empecé a tener humildad con mi esposa y entender lo que Dios estaba haciendo a través de ella conmigo. Siendo ella la voz campante, o sea que tú soltaste. Yo tuve que soltar el control y dejar de que Dios me dejara Recibir. no solamente recibir, sorprender. Porque mi esposa todos los días me sorprendía. O sea, ¿a quién le dan ganas después de 2 años con la hija fuera de la casa, con un problema bien grande, con todas las situaciones del mundo? Mi hijo chiquito llegaba, papi, no me dejaron hacer el examen, dizque porque tú no has pagado. Tú sabes cómo se me ponía a mí el corazón. Pero esta mujer que estaba aquí, ella se determinó. Y yo empecé a entender que Dios me estaba ministrando a través de ella. ¿Sí ves? Entonces, ¿cuál fue la estrategia? Paso número 1, tu pareja es lo más importante después de Dios. Amén, así o sea, es tu equipo. Si tú te enfocas en eso, tienes el 90% ganado. Así El otro 10% Dios lo va a hacer. Pero cuando tú te pegas a tu pareja y tú entiendes que ella no es tu enemigo, que ella es tu coequipera, que ella es la persona que está al lado tuyo. Miren, aprendimos que la intimidad es más que estar juntos. Parejas que están aquí, intimidad es poder cerrar la puerta del cuarto y poder abrir tu corazón sin temor a que fueras rechazado, sin que fueras juzgado, sin que se te pusiera una lápida encima. ¿Sí ves? Ella provocaba que yo hablara. Yo no tenía ganas de hablar, pero si yo no hablaba, ella no me condenaba. Al contrario, entendía mi silencio y me abrazaba y vamos a vernos tal película y vamos a hacer tal cosa. Y salieron los famosos viernes de novio, entonces nos íbamos para la iglesia. Claro, yo trabajaba todo el tiempo, yo encerrado, eso deprime un poquito más. Y los viernes salíamos con algo así como, al cambio doy $1.50, $2. Yo sé que usted en su barrio, por su casa, hay un chucito de comida que vende esa comida barata. Y algo que Dios me mostró anoche, que hablé ahorita en la primera reunión, es que Dios prepara tu paladar para la crisis. ¿Sí ves? O sea, no era tiempo de New York Steak, era tiempo de los chusitos del perro caliente. Los de que la me calle. conocen saben que yo muero por un asado. Mira aquí mi tatuaje de Grill Father. Yo hago asados, me encanta la carne, me encanta el buen comer. O sea, los cristianos tomamos café y comemos. Entonces, claro, y nosotros, no, pero vamos a salir a... No, mi amor, yo tengo aquí 5,000 barritas. O sea, 5,000 barritas es $1 y piquito. Y había un chuzo, un carrito de perros en una esquina cerca de la casa de nosotros, que íbamos, ahora mi esposa cuenta la segunda parte, ya le sale mejor. Y entonces íbamos ahí y éramos felices y nos comíamos un chuzo con una salchicha fucsia radioactiva. Pero la pasábamos espectacular. O sea, era el tiempo en que nos reíamos, salíamos. Reír sirve mucho. Nosotros aprendimos, Oda, a disfrutar los pequeños detalles de Dios. Y en ese chucito de perro había mucha gente que se nos pegaba. Entonces llegaban amigos, y siempre nos poníamos a hablar y compartíamos una picadita, bueno, un perro caliente, un hot dog o un chuzo desgranado. No sé si aquí tienen familiarizado eso, pero era comida rápida. Y lo sentíamos espectacular y nos gozábamos y compartíamos y espectacular. Pasaron los años, la prueba terminó, ya no íbamos ahí, vamos a otros restaurantes. Ya la crisis. Porque todo tiene un fin, ¿no? Así es. Cualquier día volvimos. Y volvimos y yo como que, esto está sucio. Oye, nosotros veníamos aquí, esto tan feo, la comida está fea. O sea, era como darnos cuenta que en aquel momento Dios preparó nuestro paladar y nuestro corazón para disfrutar esos momentos. Y
hoy en día, te lo juro, que yo voy a ese lugar y me siento a comer y lo disfruto, pero es que en aquel momento era todo, porque era lo único que podíamos pagar. Era langosta, era caviar, era todo. Otra cosa importante que aprendimos en ese momento, antes que se me olvide, es que ustedes tienen que aprender a reconocer el principio y el final de una crisis. Digo, como cristianos vamos a estar en crisis todo el tiempo, o sea, todo el tiempo hay situaciones. En la vida real. En la vida real, no hables de crisis, hablas de procesos. Siempre estamos en un proceso. Así que es importante que tú entiendas cuándo comienza uno y cuándo termina ese, porque si se te pega con el siguiente y tú crees que es el mismo, te vas a frustrar más. Y también importante, amor, saber por qué Dios lo permite y qué te quiere enseñar con ese proceso. Y yo le agregaría también a eso, porque me parece súper importante, y lo quiero traer a la mesa porque sé que ustedes ambos, y sobre todo tú, Carol, que conozco tu historia, han sido intencionales en perseguir la sanidad emocional. Sí. Y yo creo que una de las cosas más importantes de nosotros como seres humanos a la hora de enfrentar una crisis es la condición con la que nos llega la crisis. Porque si nosotros somos un cúmulo de eventos dolorosos sin resolver durante toda nuestra vida, a la primera crisis, no importa la magnitud de la crisis, sea pequeña, sea mediana, sea alta, sea una cosa quizás superficial o no, para ti va a ser algo gigante. Va a ser un huracán. ¿Por qué? Porque emocionalmente no estás capacitado para navegar una situación como esa. Y es por esa razón, y este es el corazón realmente de por lo que nosotros hemos venido hablando y hemos sido, y Pastor José y Jessy son tan intencionales en la salud emocional. Porque hay algo que tú decías al principio, ya cuando esta crisis llegó, por lo que yo puedo intuir, ustedes tenían todos los chuzos, el arma la tenían lista, ustedes tenían las 2 maletas de herramientas, ustedes lo que fue duro, fue todo, pero ustedes iban, sacaban su maleta, sacaban el martillo, y sacaban la cosa, ustedes tenían todo listo. Sí. La pregunta es, ¿cómo hicieron ustedes? O sea, ¿cómo hacen ustedes para cuidar esa salud emocional? ¿Qué herramientas tienes? Mira, Oda, no importa los años que uno tenga o la sabiduría que uno tenga de las herramientas espirituales que tienes a la mano, cuando te viene el golpe va a doler, siempre va a doler. Pero ¿qué vas a hacer con el dolor? Esa es la decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. En ese momento de la crisis financiera, definitivamente mi refugio fue Dios. O sea, yo recuerdo que fue el tiempo donde más adoré, donde más oré, donde más serví, donde aprendí que a veces mi ofrenda no era un diezmo o una ofrenda o un corazón generoso que yo podía llenar un cheque, porque a veces no había nada en lo absoluto, pero yo podía ofrendar mi tiempo a la iglesia. Yo podía ofrendar mi tiempo cuando atendía una consejería. O sea, fue el momento donde sí, ok, todas las armas las conocíamos y todas las armas las estábamos activando, pero la condición del corazón es lo que te va a dar el éxito de cómo tú usas esas armas. En ese momento, definitivamente empecé a guardar mi corazón, a sanar mi corazón y a buscar ayuda. Y además que es una estrategia psicológica. Claro. Poner tu mirada en la necesidad de otro hace que tu propia necesidad disminuya de tamaño. Sí. Sí. Y eso es una terapia cognitiva, la terapia de reemplazo, ¿no? ¿Cómo reemplazamos nuestra situación con la situación de otros? Y vas a empezar a cambiar la perspectiva de tu propia circunstancia. Claro, que eso tiene un tiempo también límite, porque eso te sirve 1, 2, 3, 4 veces, pero la quinta vez explotas, y también nos pasó. Entonces, otra vez mi esposa llegó y nosotros servimos sanidad, teníamos los retiros en la anterior iglesia, hacíamos liberaciones, sanidad. Quiero decir algo, quiero que tomen en cuenta algo. O sea, estamos hablando de una pareja que sirve y que dedica su vida a ayudar a sanar a otros. O sea, que esto del tema de perseguir la sanidad, de buscar ayuda, de buscar a alguien, de caminar, no es un tema de profesionales, cualquier persona. O sea, considerando que ellos son los consejeros y aún así vivieron este proceso. O sea, que con más aquellas personas que no tienen estas herramientas. Totalmente. Nosotros en ese momento, en varias partes del proceso, en este en particular que fue hace 2 años, empezamos otra vez en la carrera tú te cansas. ¿Sí ves? O sea, el proceso, o mejor dicho, mira, la fe se edifica en el tiempo de la abundancia y de lo bueno, para practicarla en el momento en que pasas la crisis. Poderoso. ¿Sí ves?
tú no te cargas de fe cuando estás cansado, tú no te cargas de fe cuando estás en el proceso. No. La fe sale cuando tú estás viviendo el proceso. Ahí es cuando se demuestra. Ahí es cuando tú sabes de qué tú estás hecho. Eso es como la teoría y la práctica. Total. Tú te llenas de teoría en la montaña. Eso es el banco de favores de Dios. Pero cuando tú das, nosotros somos pastores laicos. ¿Qué es un pastor laico? Nosotros no vivimos de la obra. O sea, yo tengo mi trabajo, mi esposa tiene su trabajo. Y aparte del trabajo que tenemos, trabajamos para Dios. ¿Sí ves? Entonces, hay un doble cansancio. Hay un cansancio entre tengo que levantar a producir y aparte a veces tengo que atender a alguien o hay algo que estamos haciendo. Por ejemplo, ahora acabamos de graduar un grupo de 18 personas en Barranquilla de un programa de sanidad que estamos trabajando en Barranquilla. Y créeme, yo tenía lunes festivo, 6:30 de la tarde. Yo quería estar con mis hijos acostados. Digo, o sea, ¿quién no? Sobre todo en Colombia que no hay lunes festivo, ¿verdad? Todos los lunes son festivos. Entonces, claro, pero Dios me levantaba y me decía, no, quiero que vayas y lo hagas. Pero paralelo a eso, hace 2 años atrás, un día cualquiera, los dos amanecimos cansados de verdad. O sea, cansados de que no te quiero ver, estoy cansado, no hables conmigo. Cada conversación era una discusión, era una situación. Una diferencia. No nos poníamos de acuerdo, pero mira qué bueno, nos dimos cuenta de algo. Hey, ven acá, aquí algo está pasando. O sea, dejamos filtrar esta mentira nuevamente. ¿Por qué te digo nuevamente? Porque esto nunca se acaba. O sea, los ataques siempre los vas a tener. El problema es cómo tú los vas a reaccionar y cómo vas a trabajarlo. Y mi esposa, otra vez, gracias a Dios, ella siempre muy apercibida, llegó y dijo, no, esto no se puede quedar así, hay que buscar ayuda. Y llamó a Jesse y le dijo, mira Jesse, estamos pasando por este proceso así, asado. No es fácil abrir tu corazón cuando estás en la crisis. Peor aún, no hay nada más difícil que trabajar con un super, hiper, mega ungido, que a veces no creemos. ¿Sí ves? Cuando crees que haces algo bien, crees que todo lo vas a hacer bien. Y resulta que no estamos tan bien. Claro, porque llega un momento en que el estándar, y esto mucho a las personas que tenemos el privilegio de servir y de ser líderes, pero el estándar que nosotros nos postulamos, Sí. porque realmente es uno mismo quien se lo coloca. Así es. El estándar de perfección para inspirar a otros, el estándar de y eso es lo que realmente en esta casa queremos derribar. Así es. Ese paradigma de perfección, ese paradigma de estar elevado, de no cometer errores, de no sentir, de no ser humano, aunque tengamos la función que tengamos o el título que tengamos, ¿no? En ese momento, perdona mi amor, ya te doy la palabra, ella busca la ayuda y, oh sorpresa, me escriben en un chat y me dicen, hey, ¿te molesta que hablemos? Vamos a hablar, y nos sentamos los 4 a hablar y salió toda la luz. Para mí fue un descanso. O sea, ustedes no se imaginen en el momento en que yo puedo abrir mi corazón y reconocer que soy o que era adicto a la ira. En ese momento yo, como si se hubiera salido algo, yo dije, ya no tengo que cargar con algo que no tengo que cargar. O sea, ya confesé con mi boca lo que las tinieblas querían hacer conmigo y que me querían poner a cargar. A partir de hoy tiene que haber un cambio. Y en ese momento, bueno, mi amor, ¿qué hay que hacer? Me acuerdo que ella no podía viajar, yo vine, ella comenzó en enero el programa. Ella ahí sí fue un poquito intensa, comienza, creo que ha sido la única vez que ha sido intensa conmigo, aparte de algunos favores que me piden en la casa, así como cuelga el cuadro, arregla esto. A nadie le pasa eso. Pero por primera vez en su vida, después de 20 años juntos, me empieza a trabajar con algo espiritual y emocional, y para mí, o sea, yo sabía que yo necesitaba ayuda, pero yo estaba en el proceso de aceptar Todavía de entender en mi la ayuda. corazón Correcto. que yo tenía que abrir mi corazón. Aproveché un viaje aquí a Miami en ese abril, creo que fue la última vez que estuvimos aquí hace 1 año y medio, Ajá. y fui donde José y le dije, bueno, dime con quién tengo que hablar. Ya está bueno. Me encerraron en un cuartico, así como cuando usted llega del aeropuerto y lo meten en el cuartico sin café, sin agüita y sin nada, y le sacan las tripas. Y ese día entendí que si yo no hubiera abierto mi boca, hoy no estuviéramos aquí. Yo pienso, Oda, que cada circunstancia de la vida nos enseña algo. En aquel momento, hace 10 años, cuando mi hija se fue y cuando caímos en la crisis financiera, yo un día que hice un alto en el camino y yo dije, Padre, explícame esto porque está pasando los dos al tiempo. Y lo que entendí fue esto. Mi hija mayor es la hija de mi primer matrimonio. Entonces fue esa hija que sigo amando con mi vida, obviamente, pero yo la tenía a ella por encima de Dios.
Yo había endiosado a mi hija. Te digo algo, ¿es malo amar a nuestros hijos? No, todas amamos a nuestros hijos. Claro. Pero es que primero tienes que amar a Dios. Entonces, ese era mi caso. Y Beto amaba a Dios, servíamos a Dios, pero el dinero era como eso que estaba ahí arriba, top, claro, compitiendo con seguro. Dios. Ahí estaba puesta su seguridad. Y fue como que Dios cogiera la estantería y te la hiciera así. Tiqui, 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 se cayó la hija y se cayeron las finanzas. Se te cayó todo al tiempo. Es que Dios es lindo. Y yo le decía a él, yo me acuerdo que en algunas de esas conversaciones yo decía, porque uno empieza como a meditar con Dios, ¿no? Bueno, ¿y a mí por qué me pasa esto? Recuerdo un día que yo dormía a mi hija, en ese momento tenía 2 años, la menor, y yo me encerraba en el cuarto con ella, ponía alabanzas, ella se acostaba en la cunita y mientras ella se dormía, yo oraba. Y un día, recuerdo tanto de rodillas, orando, lloraba y lloraba ante mi Padre Celestial y yo le decía a Dios, ¿qué es esto, Padre? No entiendo esta crisis, esta ruina, no hay nada. O sea, con el corazón así, tú sabes, partido porque mi hija no estaba y ver las necesidades y esa presión de, ¿y a quién le pido? A Dios, porque no hay más nadie a quien pedirle. ¿Y cómo le digo a mi esposo? No, ¿cómo le voy a decir si es que él está luchando con cosas grandísimas como la cuota de la casa, los servicios, la educación, todo? Y yo de pronto necesitando, porque en el colegio del niño pidieron una cuota para un compartir. Y yo decía, ¿cómo no la mando y cómo se lo...? Bueno, ese día orando, llorando, Dios me dijo, ¿cómo te ve la gente? Y yo en medio de esa pataleta así con Dios, yo, ¿cómo me ve la gente? Y vuelvo y siento la voz que me dice, ¿y cómo te ve la gente? Y yo dije, pues la gente cree que yo soy millonaria. Claro, si vivo en el mejor barrio de Barranquilla, para la gloria de Dios. Tenía carro, tenía en ese momento dos empleadas, 2 nanas, porque eran 2 niñas que nos habían entregado de 18 años de un corregimiento muy, muy pobre en Colombia y nos las habían dado como que, hey, darle la oportunidad de que estudien, de que vayan a la ciudad, de que se progresen. Eso se ve mucho en los países latinoamericanos, obvio, que uno como que adopta para darle oportunidad. Obvio, yo les pagaba, pero cuando empezó la crisis ya yo no les podía pagar, les dije, váyanse, devuélvanse para su casa. Un día me dijeron, no nos vamos a devolver porque ni loco. No tenían ni, la casita era de arena, o sea, no tenían ni piso. Entonces, no, aquí nos quedamos y algún día usted nos paga. Sí, algún día te vamos a pagar, ok, bueno, pero estaban las 2 en mi casa sirviendo. En todos los eventos a los que habían en la ciudad nos veían porque Dios siempre mandaba el ángel que salía como que, Beto, vas para el concierto de fulanito de tal que viene. Y nosotros, ¿de dónde? No pude comprar la boleta, no alcancé. Ey, es que tengo acá 2 boletas de palco que me quedaron porque no pude ir. Ahí estaban Beto y Carol en primera fila. Y así fue el tiempo donde más milagros vi. La mano de Dios. Pero entonces, cuando Dios me dice cómo te ve la gente, fue como que se me vinieron todos esos flashbacks, así, y yo, la gente dice que yo soy millonaria. Y Dios me dijo, pues así como te ve la gente, así eres, porque no te ha hecho falta nada. Y yo dije, wow, literal, o sea, el enemigo de Dios lanzaba dardos de tristeza a mi pensamiento. Y eran dardos de derrota, eran dardos de tristeza, eran dardos con los que yo batallaba todo el tiempo, porque una cosa es que tú, o sea, llegó el día en que no había ni para pintarte las uñas, y no había ni para comprarte el pinta uñas porque no había. Y llegaba alguien a la que nunca había visto y me dice, amiga, vine de Europa, que fui de vacaciones y entré a una tienda espectacular y me acordé de ti, te traje este pinta uñas. Dios no me deja mentir, yo vi milagros de ese tipo que yo decía, Dios mío, un pinta uñas que en mi vida he tenido una marca re guau que y de los colores. Yo vi obrar a Dios en cada momento. Entonces, para mí fue vital. El ir a mi lugar seguro era, cerraba la puerta, me arrodillaba ante Dios y oraba. La guerra tiene batallas. ¿Sí ves? La guerra es el evento grande y las batallas son los que se viven día a día. Tú puedes estar en una guerra, pero ganar batallas todos los días. Así es. O sea, puedes que no veas todavía el final que ya Dios vio y que te dio con la victoria, te vio con los brazos arriba, te vio sano, restaurado, te vio empoderado, te vio prosperado. Pero mientras que eso ocurre, tienes que aprender a vivir las pequeñas batallas de los días. Así es. O sea, un día a la vez. ¿Sí ves? Entonces, todos los días hay una batalla en la que Dios, por ejemplo, hoy le ganaste a la muerte, que hoy estás vivo aquí. En pandemia, ¿cuánta gente no se despertó? Así es. ¿Sí ves? ¿Cuánta gente hoy, anoche hablábamos mi esposa y yo, este viaje fue un de repente de Dios, y yo le decía a mi esposa, ¿cuánta gente? O sea, hablábamos de las oportunidades que uno ve aquí, y entonces entramos a un almacén, Five and Below, y ella me decía, mira, una camisa de $4, $5. O sea, cuando tú allá en Colombia de pronto tienes la oportunidad de comprártelo. Es Tierra Santa. No, ya está en Barro, Tierra Santa.
antes que llevaban shame. Pero al punto al que te llevo es que a veces tú tienes la oportunidad de vivir algo que otros en otra condición no lo pueden vivir. Así es. O sea, cosas tan sencillas como ponerte una ropa chévere hoy, o venir a este sitio, o desayunar, o resolver la cuota de mañana, o cualquier cosa que tú estás resolviendo, a veces te desenfoca. O sea, la guerra a veces te desenfoca de las batallas que estás ganando. Claro, como yo digo, no permitir que la circunstancia nuble tu perspectiva. Yo creo que la llave de la victoria que ustedes tuvieron en este proceso y el galardón de haber salido de todo eso y haber estado hasta aquí ahora como piedras vivas, ¿no? Ahora como contando el testimonio, yo creo que fue que ustedes nunca dejaron que la circunstancia determinara el tamaño de su Dios, sino que ustedes le dijeron a su circunstancia de qué tamaño era nuestro Dios. Y creo que esa fue la diferencia. Ojo, y eso es algo que es una decisión al final del día. Al final del día nosotros decidimos de qué tamaño vamos a ver el gigante. Eso es bien poderoso porque quiero resumir un poquito el recuento de cómo lo han hecho, cómo nosotros vemos como ustedes lo hicieron. Lo primero que hicieron, vino el gigante, vino la crisis, pero ya las herramientas estaban. O sea, Dios los había preparado para la crisis, que es lo que muestra hoy por hoy. Luego que viene la crisis, Beto, ¿qué es lo primero que hace la cabeza? Ojo, hombres, esto es muy difícil para ustedes, pero a veces cuando estás alineado, cuando tienes una relación íntima o digamos con Dios, Dios te va a dar la dirección correcta. ¿Y qué fue lo que hizo Beto? Beto soltó. ¿Cuántos hombres aquí no les cuesta soltar? Por temor a no ser suficiente. Y mujeres, tu testimonio me ministra mi corazón, porque muchas veces las mujeres siempre queremos ser las verdugas, las que corrigen, las que les dicen lo que está bien o lo que está mal, sin entender cuál es la identidad correcta del hombre y cuál es la función correcta del hombre. Entonces nosotros somos medio abrasivas con eso. Y sin embargo tú, teniendo toda la razón del mundo, porque a mí ninguna me va a decir a mí que tú no tenías razón para pataletearle, para decirle 4 vainas, para cerrar la carpa, para darle la espalda en la cama, o sea, todo lo anterior, y sin embargo tú decidiste amarlo por quién es él y no por las circunstancias que estaban experimentando. Y creo que eso fue lo que dio la victoria. Solamente una relación con Dios y una sanidad emocional te va a permitir atravesar una crisis como esta y llegar en victoria. Démosle un aplauso fuerte a Albert y a Carol. Y bueno, quiero darles la oportunidad a todos aquí presentes. Vamos a tener 5 minutos de preguntas y respuestas. Ellos son los meros. Así que si alguno de ustedes tiene una pregunta, hola mi vida, ¿cómo está? Qué rico verte. Si alguno de ustedes tiene una pregunta para ellos, levanten su mano. Callen. Vas a hacer un comentario. Démele ¿alguien me ayuda con el micrófono? No, con el micrófono. Porque tengo la comunidad online que necesito que te oiga. Él es mi papá. Démosle un aplauso fuerte. Divino. ¿Alguna otra pregunta? Excelente. Mujeres, tenemos muchas veces la voz campante para ayudarlos a ellos a atravesar la crisis. Es que ahí está la sabiduría de Dios. La mujer sabia edifica la casa. Eso es así. Y es la sabiduría que viene de parte de Dios. Bueno, yo más que pregunta, quiero compartir con las mujeres. Vivimos 8 años en Barranquilla, después de haber vivido 15 acá, y en medio de una crisis económica, personal, espiritual, yo tuve un momento donde le dije: Señor, vine a Colombia buscando algo y vengo a perder todo. Estoy perdiendo el capital que nos llevamos, estoy perdiendo mi matrimonio. Y voy a perder mi hogar, mis hijas, o sea, todo lo que hemos construido. Y ese día yo vi a Dios que me dijo: ¿qué es vivir como una persona como tú? Tú te has visto. Y fue una revelación. Y yo dije: Dios mío, pobrecito mi esposo y mis hijas, porque yo estaba destruyendo mi matrimonio. Yo era la persona tóxica que le decía: vámonos, estamos perdiendo todo, ¿qué te pasa? No te importamos nosotras. Y él firme me decía: no me voy.
Entonces eso creó un hueco, muros, porque él me decía, no puedo abrir mi corazón contigo porque de ti he oído cosas muy duras. Y ese día en mi carro, en Barranquilla, en la Vía 40, paré el carro y dije, sí, compartir la vida con una persona como yo es muy duro porque tengo mucho que sanar, tengo muchas heridas y eso lo vuelco en el hogar que Dios me regaló. A partir de eso empieza un proceso de sanidad, de decir, tengo mucho que sanar de mi niñez, de mis padres, mucho por agradecer y mucho por trabajar. Y ese día solté, ese día le dije, Señor, no vuelvo a tocar el tema de regresar a Estados Unidos, permíteme ser para Él la compañía idónea y permíteme sanar, porque quiero cambiar lo que yo fui o lo que vi en mi casa de niña para mis hijas. A partir de ese momento Dios empezó a manifestarse con trabajo. Íbamos a una iglesia en Barranquilla, Living, y fue la temporada de ver milagros, o sea, cosas que tú dices, Dios de verdad existe, pero yo tuve que llegar a ese momento de confrontación propia, de decir, ¿quién soy yo? El Espíritu Santo me lo reveló y empezó mi proceso. Y aquí estamos, después de 21 años y 1000 crisis, pero bueno, aquí seguimos. Te felicito por compartir tu testimonio, qué valiente eres, y yo pienso que tu testimonio nos edifica. Algo que yo no conté ahora y te lo aporto es que en aquel momento mi forma de ayudar a mi esposo emocionalmente también era ayudándolo en su identidad, en su autoestima. Yo siempre le decía, papi, todo va a estar bien, tú eres mi valiente guerrero, sales todos los días a pelear la batalla, te amo, te admiro, me siento orgullosa de saber que tú peleas por mí. O sea, era todos los días. Y yo todas las noches, cuando ya nos íbamos a dormir, yo oraba por él. Sigo orando, pero en aquel momento oraba todos los días. O sea, él ronca como un león, entonces él duerme para allá, yo duermo para acá, pues si no, no me deja dormir. Son señales de vida, ¿no? Entonces, yo, cuando él se volteaba, ya me voy a dormir, yo le ponía la manito acá y yo empezaba a orar y a declarar palabras y todo va a estar bien. Señor, dale paz, dale tranquilidad, revélale nuevas ideas, espíritus, todo lo que me iba ocurriendo, ¿no? Cosas grandes, cosas pequeñas, cosas... Y era orar y declarar palabras sobre eso. Yo no dejé, él venía derrotado, pero yo en la casa lo montaba otra vez en el trono de que es el rey, es que es la cabeza del hogar y que Dios lo dirigía, y yo le decía, mi amor, estoy orgullosa de ti. Yo he hablado con muchas parejas que vienen donde nosotros, traídas por Dios, y tenemos una que otra consejería, y yo escuchaba esas historias y yo decía, wow, qué tremenda mujer la que Dios me ha dado en mi casa. O sea, reconocido por... Yo he visto pastoras no tener la inteligencia emocional de atender a su marido en el momento de la crisis. O sea, no te sientas mal si en algún momento has pasado por un proceso. Todos lo hemos pasado. O sea, no se trata de ser lo uno o ser lo otro. Aquí lo importante es que tengamos la capacidad de poder decidir y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. A partir de hoy es una nueva historia. O sea, yo tengo hoy la capacidad de decir, Dios, yo quiero que tú a partir de hoy tomes control de mi situación. Amén. Si antes fui testarudo, si antes no quise abrir mi corazón, si antes creí que con mi forma de ser voy a solucionar todo, así como tú, yo me sentí igual, hasta el día que dije, no más. ¿Cuántos de nosotros hemos recibido en este día? A ver, levanten la mano. Qué tremendo, qué bueno. Dios, un aplauso fuerte a Dios, primeramente. Carol y Albert, gracias. Gracias por dar lo que han recibido por gracia. De ti me llevo hombres, resiliencia. Él decidió creer. Fíjate que con la humildad que él reconoció, tuvo fe para algunas cosas, no tuvo tanta fe para otras, y sin embargo, luego rectificó. ¿Otra pregunta? Gracias por lo que hoy nos regalan. Gracias porque el venir aquí a Eclesia el día de hoy para nosotros ha sido importante, para mí particularmente. Creo que estamos entrando a una etapa de crisis financiera como quizá la que ustedes vivieron, pero me llevo las herramientas que ustedes nos están brindando hoy, me llevo la tuya específicamente. Gracias por recordarme mi papel, mi rol en mi hogar,
por recordarme que yo también puedo, aun cuando no esté en mis manos el salir a producir el dinero, en mis manos también está el poder que Dios me da. Amén. Para mantener mi hogar a flote. Gracias por lo que nos han brindado. Gracias, Odaniesca. Y gracias a la iglesia de mis hijos por permitirnos hoy, antes de la tormenta, mantenernos de pie. Amén. Es muy valioso.